Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces. Les pido por favor que si tienen alguna consulta, alguna duda, la formulemos ahí en el chat. La idea es que en estos casi una hora podamos aprovechar y podamos revisar juntos algunos conceptos, algunos temas y que ustedes puedan llevarse algunas ideas importantes de esto. Les cuento que este webinar de asesoría de finanzas personales es el preludio de un programa ejecutivo que vamos a lanzar el 17 de marzo. Por lo tanto, aquí vamos a ver una pequeña parte importante también y espero que de verdad sea de muy buen provecho para ustedes y puedan aprender algo. Algo más de lo que obviamente ya saben. Me presento, soy Alfredo, actualmente Product Manager, soy un divulgador financiero con experiencia en banca. Algo para que conozcan de la persona que les va a hablar durante estos minutos es que me gustan los libros, colecciono autos en miniatura y me gusta hacer algo nuevo cada día, me apasiona y me motiva a eso. No pasa una semana sin que haya hecho algo realmente nuevo que no haya hecho antes. Tengo un blog que se llama Dinero y Libertad Infinita y digamos, ahí tiene mi LinkedIn si quieren ampliar su red de networking. Entonces, vamos a empezar. Hoy en la tarde vamos a ver cuatro temas, eh, digamos, a algún nivel de detalle. Vamos a hablar sobre el dinero y cómo se desvaloriza. Vamos a hablar de los sesgos y por qué la gente no ahorra, de dónde sale el dinero y qué debo saber si es que en algún momento me quiero convertir en un asesor de finanzas personales. Esta es una actividad que está creciendo mucho porque evidentemente las personas necesitamos hacer inversiones, contratos y ahí entra un tema de asesoría muy importante. ¿De acuerdo? Siempre es útil aprender sobre el dinero porque eso nos ayuda a decidir bien y todos los días estamos decidiendo desde qué estudiar, qué comer, qué comprar, si ahorrar o no. Por lo tanto, es importante saber del dinero. Quiero empezar con esto. Son tres preguntas para testear el nivel de conocimiento que tenemos en finanzas personales. He redactado estas preguntas en base a un test financiero del Banco de España. Así que les pido por favor que si pueden poner su respuesta en el chat y luego vemos el resultado. No teman equivocarse, obviamente estamos para aprender. La idea es que ustedes vean cuál es el nivel que tenemos. Y por otro lado, cuando acabe estas tres preguntas, van a ver el resultado que han tenido los españoles a raíz de esta pregunta. Entonces, empezamos. Esta es la primera, ¿ya? El enunciado dice, el próximo año voy a recibir 1.000 soles y la inflación en ese periodo será de 3%. En el plazo de un año seré capaz de comprar. Hay tres alternativas. Podré comprar con esos 1.000 soles más de lo que podría comprar hoy, la misma cantidad de bienes o menos de lo que podría comprar hoy. ¿Qué opinan ustedes? Si en un año voy a recibir 1.000 soles, si en marzo del 2026 voy a recibir 1.000 soles, pero va a haber una inflación de 3%, ¿cuánto voy a poder comprar? Entonces acá me dicen la 3, la 3, la 3, la 3. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Gracias por participar. Efectivamente, este es un tema relacionado con la inflación. Voy a poder comprar menos, porque si la inflación es 3%, el 3% de 1.000 son 30 soles. Mi dinero en un año, esos 1.000 soles, en 12 meses van a ser como si fueran 970 soles. Los 1.000 menos los 30 soles de la inflación, que es 3%. Por lo tanto, voy a poder comprar menos de lo que podría comprar hoy. Esa es la respuesta correcta. Y quien maneja temas de inflación, pues rápidamente se da cuenta de esto. Voy a adelantarme en algo. Esto que ustedes han respondido muy bien, pues, no tienen idea las miles de personas que a pesar de saber o no saber, cometen el error de tener dinero que se desvaloriza. Y vamos a ver en este webinar que son miles de millones de soles en el Perú que pasa eso hoy día. Vamos por la segunda pregunta. Recuerden, estas preguntas son las que básicamente le han hecho a los españoles el Banco de España. La siguiente pregunta es la siguiente. A ver, vamos a ver. Mm. Ingresa 100 soles en una cuenta de ahorros con un interés fijo del 2% anual. No hay comisiones ni impuestos. Si no se hace otro abono ni retiro, una vez abonado el pago de intereses, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de 5 años? Son 100 soles, 2% anual de intereses y han pasado 5 años. Hay cuatro opciones. La opción 1, más de 110 soles. La opción 2, exactamente 110 soles. La opción 3, menos de 110 soles. Y la 4 es imposible con la data que nos dan saber si cuánto habrá de acá a 5 años. ¿Qué opinan ustedes? A ver, me dicen la opción uno, muy bien, veamos qué es lo que sucede. La respuesta correcta efectivamente es la opción
Uno, más de 110 soles. Esto tiene que ver con el interés compuesto. ¿Qué sucede? Tú tienes 100 soles, ya ha pasado un año y te tienen que pagar 2% de intereses. 2% de 100 soles son 2 soles. Entonces, al 31 de diciembre, supongamos que ha sido el 1 de enero, tú vas a tener 102 soles. Cuando empieces el 1 de enero del segundo año, no va a ser 100 soles, va a ser 102 y sobre 102 se va a calcular el 2%. Eso es lo que le llaman la bondad del interés compuesto. Entonces, si tú manejas interés compuesto, tu respuesta correcta ha sido la uno, porque vas a tener más de 110 soles. Vamos por la tercera. Responda verdadero o falso. Por lo general es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones. ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se reduce el riesgo cuando compro una variedad de acciones o no? Verdadero, verdadero. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Efectivamente es verdadero, porque se diluye el riesgo al comprar diversas acciones. Por ejemplo, si hubiese comprado acciones de tecnología, hoy estaría en problemas porque desde que ha salido la inteligencia artificial china, pues esas acciones han bajado de precio. Si hoy día, ayer ha salido el anuncio del presidente Trump que le va a poner aranceles a los productos de México, si hubiese comprado acciones de empresas mexicanas, hoy día habría perdido. Pero si he comprado acciones de varias empresas, pues se diluye mi riesgo. Y eso tiene que ver con la diversificación del riesgo, que este punto es muy importante cuando hablamos ya no de ahorro, sino de inversión. Ahora les presento el resultado de los españoles al test financiero que les tomó el Banco de España. Y la respuesta es que el 81% de los españoles no sabía responder bien estas preguntas. ¿Por qué? Porque los conocimientos de finanzas básicas no eran del todo sólidos, ¿no? Pues bien, ahora vamos a empezar con uno de los cuatro temas de esta tarde. Vamos a hablar primero de la desvalorización del dinero y aquí hay 6 ideas claves que tienen que quedarnos, valga la redundancia, claro. Inflación, valor de mercado, poder adquisitivo, dinero, depreciación y preferencias subjetivas. Empezamos. Vamos a tomar el ejemplo de un bien, ¿de acuerdo? Imagínense que en marzo del año pasado compré un carro por $33.000 y lo quiero vender ahora y el mercado me paga 27.800. Si resto 33 menos 27.800 y le saco el porcentaje, eso significa que se ha depreciado en un año 15,75%. Aquí sacamos una pequeña fórmula. El valor de adquisición menos la depreciación me da el valor de mercado. Eso es lo que se llama la depreciación de un activo. El valor de mercado, ese precio, depende de qué? De las preferencias subjetivas de las personas. El mercado son las preferencias subjetivas de las personas. ¿Por qué la gente compra Live y no Gloria? ¿Por qué compra Pepsi y no Coca-Cola? Preferencias subjetivas. Y por eso es que valen las cosas un poco más que otras. ¿De acuerdo? En base a este ejemplo, saquemos algunas conclusiones. A ver, la primera, las cosas siempre van a valer lo que el mercado paga por ellas. Por eso, aun cuando tú hagas una tasación de tu casa y diga que vale $300.000, si el mercado por esa casa no paga más de 200, tendrás que venderla por $200.000 por debajo del valor de tasación. Es súper importante porque las cosas valen lo que el mercado paga. Segundo, todos los días se van a vender cosas por debajo del costo, al costo o por encima del costo. Obviamente lo deseable es venderla por encima del costo para que haya ganancia, pero no siempre sucede así. Incluso hay empresas, modelos de negocios completos, no sé si han escuchado de la tienda Ross en Estados Unidos, que compra saldos de Nike, de Reebok, de cualquiera de esas marcas y las vende y obviamente las compra masivamente por debajo del costo. Entonces tú si vas a una tienda Nike a buscar una zapatilla que cuesta normalmente 600 soles, las puedes conseguir ahí en 150 soles y probablemente el costo sea por debajo de eso. Eso pasa todos los días, ¿de acuerdo? Las ofertas que hacen las tiendas normalmente se venden incluso por debajo del costo. El precio de las cosas no lo van a definir los costos, es al revés. Es el precio el que define los costos. Y les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo casi personal porque mi hija y el grupo del colegio hicieron unas galletas que, digamos, tenían unos insumos orgánicos y salió el costo 18 soles. Nadie les compraba. Obviamente, la siguiente vez que hicieron, tuvieron que hacer galletas a costo de 3 soles. Ahí se ve que siempre es el precio que paga el mercado el que va a redefinir los costos. Tendrás que vender a pérdida lo que hiciste y luego cuando hagas un nuevo producto tratas de recuperar. Y otra cosa importante en este tema de las cosas, de la depreciación de las cosas, del valor que tienen las cosas, cuando se pone un precio a cualquier producto que venga del Estado o por una norma, esto va a generar siempre un mercado negro
y el precio real al final va a ser muchísimo más caro. Ejemplo, en la ley de tope de tasa de interés. Si antes te prestabas a 150% en una financiera y ahora el tope es 100%, y como nadie te presta, pues podrías recurrir incluso al gota a gota, que te puede prestar al 1200%, pero tienes la necesidad. Ese es un ejemplo de cómo no se puede fijar por una norma el precio de algo, ¿no? Y lo mismo pasa con el sueldo mínimo, etcétera. Importante. Ahora veamos, ya hemos visto en este ejemplo cómo funciona el valor de las cosas. Ahora veamos el valor del dinero. Imagínense que en agosto del 23 yo tenía 100.000 soles y en agosto del 24, 12 meses después, tengo 100.000 soles. ¿Cuánto es el valor? ¿En cuánto se ha desvalorizado? Nominalmente tengo los 100.000, pero si hay una depreciación implícita, y la depreciación implícita es que es la inflación. Por eso el valor inicial menos la inflación es el valor actual. En el ejemplo que pusimos hace un rato, en este caso, por ejemplo, si la inflación fuera 3%, en agosto valía 100.000, pero en agosto del 24 yo compro bienes por 97.000 soles, porque a 3% de inflación ha perdido valor mi dinero. ¿Qué es el valor del dinero? El valor del dinero se mide por el poder adquisitivo, por lo que tú puedes comprar con el dinero. Ese es el valor del dinero y depende de muchos factores, pero dos importantes es la cantidad de dinero que hay en el mercado y la cantidad de bienes producidos. Ejemplo, hace poco hemos visto que el mango ha llegado a precio de un sol porque hay abundancia de mango. La cantidad de bienes producidos hace que tu dinero valga más. Puedes comprar más mangos con menos dinero. ¿De acuerdo? Y viceversa. Si hay mucho dinero en el mercado, el valor de las cosas va a subir en función de ese dinero. Vamos a ver ejemplos. Acá veamos la desvalorización por los bienes. Miren cómo los bienes hacen que se desvalorice el dinero. Cuando, por ejemplo, hay una escasez de bienes, como pasó, por ejemplo, con el ajo, en enero valía 8 soles y en agosto el 24 valía 40 soles. 500% de variación del precio. Tu dinero compra menos porque hay menos bienes. Eso es la desvalorización por el lado de los bienes. Y ahora veamos la desvalorización del dinero por el lado de la cantidad de dinero. El mejor ejemplo lo podemos tener en Argentina. En el 2023, la inflación de Argentina fue 211%. En el 2024 bajó a 117%. ¿Por qué bajó? Porque básicamente lo que ha pasado en Argentina es que han dejado de imprimir dinero al haber casi la misma masa monetaria y al crecer la cantidad de bienes, lo que ha sucedido es que la inflación ha bajado. ¿De acuerdo? Entonces, así se controla la inflación, restringiendo la cantidad de moneda. Recordemos entonces, si la inflación en el ejemplo de los últimos 12 meses fue 3%, es un ejemplo, ese valor nominal de 100.000 significa que vas a poder comprar bienes por 97.000. Y en el caso de los bienes, el efecto es este, y pongo el ejemplo de los huevos. En el 2020, un kilo de huevos valía 4 soles 80 y en el 2024 10 soles, una variación de 200%. Eso quiere decir que con 100 soles yo compraba 21 kilos en el 2020 y ahora en el 24 compraba 10 kilos porque el precio ha subido, ¿no? Eso se llama que la pérdida del valor. Eso es la inflación respecto al dinero, la pérdida de poder adquisitivo. Compras menos cosas porque el dinero ha perdido valor. Y la inflación que afecta al dinero es una situación, es una realidad que siempre va a estar presente. Fíjense, el Banco Central del Perú considera que siempre va a haber inflación entre 1 y 3. Y la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, considera que su inflación debería ser hasta 2%. Cuando estos dos bancos centrales avisoran que la inflación va a ser más del rango que tienen, automáticamente toman medidas para que se restrinja la inflación, aunque esas medidas afecten al empleo, afecten a la productividad, afecten al ahorro, porque lo más urgente es controlar la inflación, porque la inflación afecta a todos y es muy dañino. Imagínense ustedes si Argentina, en el ejemplo que puse antes y retrocedo, si Argentina ha tenido una inflación de 200% en el 2023 y 100% en el 24, todo lo que han pasado, ahora imagínense lo que pasó en Perú, que llegamos al 8% de inflación, todo lo que nos ha dejado. Entonces, sí es un tema muy riesgoso eso de tener inflación. Ahora, la inflación es un fenómeno que pasa en todos los países. Miren acá, por ejemplo, cómo se ha comportado la inflación en otros países y la forma como el Banco Central
trata de controlar la inflación es subiendo la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? Como su nombre lo indica, es una referencia para que se presten entre los bancos. Si los bancos se prestan una determinada tasa, porque se prestan los bancos entre sí, ya imagínense hacia abajo con cuánto tienen que pagar a la gente o cuánto tienen que cobrar por los créditos. Cuando la inflación sube, lo que hace el Banco Central es sube la tasa de referencia para que la gente deje de comprar tantos bienes, para que se vuelva más caro el crédito y así, a medida que hay menos bienes transándose, la inflación baja. Hoy en día, la tasa de referencia en Perú está en 4,75. Probablemente el próximo jueves la mantenga el Banco Central de Reserva en marzo. ¿Y por qué la tasa de referencia está en 4,75 si la inflación está como en 2? Porque nadie sabe lo que va a pasar con la inflación de Estados Unidos y todos los países están expectantes a ver qué pasa con esa inflación. Si el Banco Central bajara la tasa de referencia y la de Estados Unidos se mantiene acá, lo que pasaría es que habría una salida de dólares, porque en Estados Unidos te están pagando más que en Perú, más que en Colombia, más que en Brasil por tu dinero. Entonces, por eso es que los bancos centrales no pueden bajar tan rápidamente por debajo de la tasa de Estados Unidos. Así funciona. Entonces, esa es la razón por la cual se ha mantenido. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que en el Perú, esta información es de la SBS, existen 112.000 millones de soles al 31 de enero de este año ahorrados en los bancos. Hay millones de soles que están en cuentas que no remuneran nada. Pónganse a pensar, ¿cómo puede ser posible que haya que haya gente que tenga su plata en cuentas que no remuneren nada si la inflación está haciendo estragos en el valor de su dinero? Por eso les decía que si ustedes entienden y han respondido bastante bien a la pregunta de la inflación, ¿cómo es posible que haya gente que mantenga su dinero sin rentar? Pero bueno, es una realidad. Conclusiones de esta segunda parte. Mantener el valor nominal de esos 100.000 soles en realidad hace que esté reduciéndose, depreciándose, porque la inflación hace estrago en ellos. Y hemos visto que la inflación va a existir siempre. Incluso la FED y el BCR tienen un rango de inflación. Cuando decimos que la inflación baja, digamos, de 8 a 2%, como ha sucedido en Perú, no quiere decir que la inflación realmente esté bajando. Lo que está bajando es la velocidad de inflación, porque inflación siempre va a haber. Habrá meses que haya un poco de deflación, pero normalmente la inflación va a seguir subiendo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes asesoren en finanzas personales, tienen que buscar la alternativa que cuando menos preserve el valor del dinero por encima de la inflación o al igual que la inflación. Luego, el precio de la plata siempre va a ser lo que tú compras con ellas. Acuérdense el ejemplo de los 100 soles con los huevos. Comprar en algún momento 20 kilos, luego 10 kilos. Importante, ahí se ve el poder adquisitivo del dinero. Los bancos centrales, ojo, no son los únicos responsables en la cantidad de dinero. Por ejemplo, en Argentina, ¿el Banco Central argentino es el único responsable por la emisión de dinero? Pues no, porque existen otras entidades, como por ejemplo el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que puede generar plata, puede traer más dinero al mercado. ¿Cómo? A través de los préstamos, a través de la emisión de deuda, pueden emitir bonos y entra más plata. Así que siempre tiene que haber una coordinación entre ellos. Si no, los que pagan los platos rotos somos todos nosotros porque la inflación nos afecta a todos. Bueno, hemos terminado esta primera parte donde hemos visto que el dinero pierde valor y acá cuando tú analizas y asesoras inicialmente, siempre tienes que ver y armar un portafolio donde el dinero que se ahorra, cuando menos, tiene que ganar más que la inflación. Y ahí tienes que hacer una estrategia, por ejemplo, de tener un tipo de cuenta que te remunere algo y tener otra cuenta para transaccionar. Esa parte es importante. Luego vamos a ver el segundo punto, ¿por qué muchos no hacen algo? Vamos a pasar al segundo tema. Por favor, si tienen alguna pregunta, lo escriben y lo vamos viendo. Hasta que hemos visto entonces el dinero y la desvalorización del dinero y han entendido conceptos como la inflación, la depreciación, ya más o menos manejan ese tema. Ahora vamos a hablar de los sesgos financieros. Esto es muy importante porque hay mucha gente que no ahorra, no sabe ahorrar o se gasta todo y es importante entender por qué lo hacen. Porque cuando tú asesores a alguien, cuando asesores a una persona, tienes que entender para asesorarla cuál es el racional que tiene esta persona. Entonces, en los sesgos financieros vamos a ver el sesgo propiamente dicho, la procrastinación, el decidir bien, la información para decidir, la racionalidad y la influencia que puedes tener sobre la persona. Es un hecho que el dinero se deprecia mes a mes, lo hemos visto. Ahora yo les pregunto, ¿cómo creen que actúan las personas que ahorran en el Perú? Miren, estos son datos al 31 de enero del 25, es lo último que tiene la Superintendencia de Banca. En el Perú, en los bancos, todas las empresas que tienen dinero en los bancos tienen 196.000 millones.
y las personas naturales tienen 178.000 millones. Como si hubiesen tomado una foto al 31 de enero del 2025 y esta es la cantidad de plata que hay en todos los bancos. Dividido en cuatro tipos de productos: las cuentas corrientes, los depósitos a plazo, las CTS y los ahorros. Dentro de los ahorros, que son los depósitos que tú metes y sacas cuando tú quieras, existe el 63% del dinero de las personas naturales están en ahorros. O sea, el 63% son 112.000 millones que vimos hace un instante. También dijimos que son 112.000 millones dividido entre todos los bancos. Estos son los millones solarizados que tienen los bancos. Fíjense que hay un banco que tiene el 47% de los ahorros. Y cuando tú miras lo que ese banco paga, por ejemplo, lo máximo que paga es 1% y la inflación está en 2%. Entonces piensa tú ¿cómo puedes tener un ahorro en tanta magnitud que esté por debajo, o sea, remunerándose por debajo de la inflación? ¿Algún beneficio te deben dar o estás desconociendo que en realidad tu dinero se está desvalorizando? Entonces la pregunta es, ¿por qué si sabemos lo que debemos hacer con relación al dinero no lo hacemos? ¿Por qué no migramos a una cuenta que nos pague más o por lo menos que rentabilice de otra manera, cuando menos por encima de la inflación? Entonces, eso es algo para reflexionar, pero este es un dato fáctico. Les estoy mostrando información de la superintendencia, o sea, es dinero de los ahorristas que están en las cuentas y que finalmente están generando, digamos, o no están generando numerales para protegerse de la inflación. Pero es lo que pasa. Pues bien, ¿por qué una persona, por qué tú, por qué yo, no hacemos lo que debemos? Esta es una herramienta de diagnóstico. Dentro del programa ejecutivo analizamos varias herramientas. He traído esta herramienta porque es una herramienta bien interesante y que lo pueden aplicar no solo a las finanzas, sino en su vida y en su trabajo. En realidad hay tres razones por las que una persona no hace lo que debe. La primera es porque no sabe lo que tiene que hacer. Ahí el plan es enseñarle o esta persona de manera autodidacta aprender lo que tiene que hacer. Segundo, porque no puede y en ese caso hay que ver qué le impide para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Y la tercera es porque no quiere, ¿no? Su voluntad no le da. Entonces, en ese caso, no hay nada que hacer. Se le tiene que dejar ir o que haga o que no haga lo que debe o no debe hacer, porque ahí no puedes tú coaccionar a la persona. Pero siempre que estén ante una situación, imagínate que tienes un examen, ¿no? Y tengo el examen, pero no sé cómo estudiar. Busca quien me enseñe. No puedo estudiar porque tengo que trabajar. Trata de hacerte un espacio. Hay un plan de acción con eso. No quiero estudiar. Ah, no podemos hacer nada. Si no quieres, no podemos hacer nada. Entonces, cuando tú asesores en finanzas, tú tienes que analizar a tu cliente, tienes que analizar a la persona, llevarlo por esta secuencia y determinar cuál es la razón por la cual no está invirtiendo, no está ahorrando o está tomando decisiones que no son las correctas. En esto tienen que ver mucho lo que se llaman los sesgos financieros. Los sesgos financieros es una distorsión en el procesamiento de la información. Tú crees que estás haciendo lo correcto y a luces no lo estás haciendo. Esto influye en tus decisiones. Tomas decisiones ineficientes o ineficaces, ¿de acuerdo? Entonces son decisiones que te van a llevar a mal puerto, pero lo estás haciendo porque están presentes en ti una afectación a tu razonamiento que se llaman los sesgos financieros. Les voy a poner dos ejemplos. Esto lo escuché, ¿no? Mejor retiro las 4 UITs de la AFP y hago el viaje a Argentina antes que todo suba. Total, a mis 32 años aún tengo varios años para ahorrar. Eso es un sesgo financiero. ¿Por qué? Porque tú conscientemente estás tomando la decisión de retirar tu pensión, pero no para que lo ahorres, lo inviertas, lo reproduzcas, sino para que lo gastes en algo que tú consideras que es totalmente viable, que te vayas a pasear. Entonces, es una decisión, sí. ¿Es una buena decisión? Depende. Eso es lo que hay que analizar. Segundo, cuando yo quiera y decida puedo preparar mi tarjeta de crédito. Sí, perfecto. Pero ahora necesito un televisor de 65 pulgadas y así no gasto en el cine. Está pensando que si se compra un televisor más grande ya no va a ir al cine y es una decisión que toma. Y probablemente lo use la tarjeta de crédito para eso y tal vez no es una decisión financiera sana. Porque esta persona tal vez ni siquiera tenga un fondo de ahorro, no tenga capital y está gastando, ¿no? Esos son los sesgos financieros. Son distorsiones de la realidad que hace que tomes decisiones equivocadas. Y en todos estos casos puedes decir, oye, pero tiene el derecho, pero puede hacerlo. Claro, tiene el derecho, puede hacerlo, pero no es lo más adecuado. ¿De acuerdo? Luego, es útil identificar, cuando tú asesoras financieramente a una persona, es útil identificar el comportamiento sesgado, ¿ya? Porque solo así vas a poder asesorarlo. Tú tienes que diagnosticar correctamente qué es lo que está pasando con la persona. Pamela, estás pintando, porfa. Crear hipótesis de solución, diseñar una solución a la medida.
¿de acuerdo? Tres sesgos de alto impacto, ¿ya? Vamos a ver solo tres sesgos. El primero es el de status quo. Solemos preferir mantener la situación actual y no cambiarla. Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo unos ahorros en mi casa, lo tengo en mi chanchito, no lo quiero mover. Oye, pero estás perdiendo plata. Podrías llevarlo a una entidad, a una caja que te paga más. No, prefiero dejarlo ahí. Richard Thaler es un premio Nobel del 2017 que vio un libro con Carl Sustein. Este libro es muy interesante, se llama El pequeño empujón. Este libro da cuenta, es interesante ya, de que las personas necesitan un pequeño empujoncito para hacer cosas. Y en base a este libro se han diseñado webs, se han diseñado campañas que ayudan a la gente a tomar decisiones de hacer algo. Por ejemplo, cuando un banco te saca una tasa de interés, mucha gente necesita eso para decir, uy, mira, si llevo mi plata y no lo voy a tocar 6 meses, voy a ganar, no sé, 4% de interés. De mis 3.000 soles, pues voy a tener, no sé, 60 soles más. Entonces, ese tipo de cosas, la gente las analiza, es un pequeño empujoncito. Si pueden leer ese libro, hay en castellano, se llama Pequeño Empujón, y está aplicándose a la política, a la gestión pública, es muy interesante. Pero este sesgo de mantener el stand-by, o de no cambiar nada en tu vida, es algo que hace muchísimo daño y es un sesgo porque tú crees que estás bien, pero en realidad cada día que pasa, tus amigos mejoran, la competencia crece, tú envejeces, o sea, muchas cosas que tú deberías estar preocupado. Oye, ¿cómo hago para yo también avanzar? Segundo sesgo financiero, el de tangibilidad. Este es muy poderoso negativamente. Siempre vamos a preferir, tenemos una preferencia temporal por el hoy sobre el mañana, ¿no? Clásico, soy joven, para mí el futuro es hoy, a gastar. Me voy a la fiesta, gasto en esto, me compro un scooter, la bicicleta la necesito eléctrica. Antes de ahorrar para mi departamento, alquilo en la playa, y eso es el sesgo que no puedes evitar que, digamos, esperar la recompensa y quieres todo ahora. En el 72, Walter Mischel hizo digamos, un experimento muy interesante, ya este es bien conocido. Es el caso de los niños que les ponen los marshmallows y les dicen, no te lo comas. Si no te lo comes, te doy dos. El 67% de los niños no esperó. Y este comportamiento de los niños, que es obviamente un comportamiento infantil, es el comportamiento en la gente que ustedes asesoren cuando sean asesores de finanzas, se van a dar cuenta que hay muchos clientes que prefieren gastar, que, no sé, el disfrute hoy a tener algo mejor mañana. Y es algo con lo que tienen que trabajar muy fuerte, ¿de acuerdo? Incluso eso lleva a decisiones como necesito la plata, rompe la inversión, no importa que pierda, rompe el depósito a plazo. Y cuando tú le muestras los números y dices, oye, no te conviene, ¿no? Entonces ellos prefieren el goce hoy día a mañana. Pero esto que hizo Walter Mischel es bien interesante porque da cuenta de un comportamiento, de un sesgo que tiene el ser humano y hay todo un análisis que se puede hacer para combatir esto. El tercero es el sesgo de identidad. Este es un sesgo muy común que está cobrando mucha relevancia hoy día. ¿Por qué? No Sí, sé si saben, pero hoy voy a intentar día poner. los seres humanos están viviendo más tiempo. Por favor, alguien abrió su micro. Entonces, como la gente está viviendo más tiempo, es importante tener conciencia de este sesgo de identidad. No estamos reconociendo nuestro yo del futuro. En la Universidad de Nueva York, Hal Hershfield hizo un experimento, ¿ya? Visualizó, imagínate tú, te ves como si fueras un adulto y luego en 3D como adulto. Entonces, ¿qué tanta empatía tenías con el adulto? O sea, imagínate que hoy ya tienes 25 años, 30 años, ¿qué tanta empatía tienes con tu yo de los 70 años? ¿Y qué estás haciendo para que ese yo esté bien? No solo en lo dinerario, sino también en lo físico, en la salud, etcétera. Entonces, ese sesgo de empatía hace que tú tengas que identificarte con esa persona del futuro. Dentro del programa, lo que trabajamos es un plan de herramientas para poder trabajar estos sesgos. Por ejemplo, en el sesgo de identidad, ¿no? No veo la necesidad de ahorrar para mi futuro y te gastas todo. Tienes que trabajar un mapa de deseos, porque todos tenemos deseos. Oye, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Mira, me veo acabando mi carrera, me veo comprándome un carro, me veo, no sé, de enamorado. Entonces, para eso tienes que trabajar financieramente para llegar a ese punto. Si ya tienes 35 años, ¿cómo te ves de acá? Me veo trabajando para mi vejez, me veo comprando mi casa, veo comprando mi departamento. Tú tienes que trabajar un mapa de deseos, visualizarlo. El mapa de empatía, puedes usar FaceApp, consultar a personas que tienen más edad que tú, cómo manejan sus finanzas. Aquel objetivo es afinar tu comportamiento financiero, que es lo más difícil. Es muy difícil crear la voluntad, fortificar esa voluntad para poder hacer, porque vas a encontrar 50 excusas. No gano lo suficiente, tengo mucho gasto, mi familia me exige, etcétera, etcétera. Siempre van a haber cosas de ese tipo
que se pueden trabajar. En el sesgo de tangibilidad que hemos visto, eso de gozar hoy y ya luego mañana veré, acá ayuda mucho a trabajar un reporte de ingresos y gastos. Hacer un reporte de ingresos y gastos te da visibilidad. Elaborar tus estados financieros personales como si fueras una empresa, tus pérdidas y ganancias, tu balance general, es poderosísimo. Aquel objetivo es afianzar tu voluntad para que tú puedas tomar mejores decisiones financieras. Y si tú estás asesorando y te encuentras con una persona de muy baja voluntad, hacer esto, que él lo haga contigo, olvídate, tiene mucho valor para él porque va a empezar a modificarse su comportamiento, para bien, por supuesto. El status quo o el sesgo de inercia, ¿no? Mi dinero está en una cuenta al menos y ya no lo muevo, como esos casos que hemos visto. Acá es ponerte un objetivo, por ejemplo, generar tu fondo de reserva. Esto lleva una alerta a tu cabeza, te saca de tu zona de confort y empiezas a avanzar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana tu papá o tú mismo ya no pueden trabajar por 6 meses? ¿De qué van a vivir? O sea, imagínate que no tengas ingresos. Tú deberías tener un fondo de reserva para eso. Eso es lo responsable. Entonces, para ese fondo de reserva hay que trabajarlo. No va a caer del cielo. Y para eso el asesor de finanzas personales ayuda muchísimo. Vamos a pasar al tercer tema. ¿De acuerdo? Hemos visto que esta tarde vamos a ver 4 temas. Ya vimos que el dinero, cómo pierde valor, ¿no? Hemos visto que los sesgos afectan y por eso explica que muchos no hacen nada. Y ahora vamos a ver cómo cuesta generar ese dinero. ¿De dónde sale el dinero? 6 ideas clave. Ahorro, inversión, capital físico, capital humano, trabajo y tasas de capitalización. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale la plata? La plata sale de tu trabajo o del trabajo de un tercero. Si estás estudiando, va a salir de tu papá, de tu mamá, de la familia. Si estás trabajando, obviamente de lo que tú produces. La productividad no se mide en horas. La productividad se mide en aquello que tú das a alguien y a alguien le interesa y te lo compra. Tu trabajo en formato tus horas en formato de trabajo, una monografía que tú puedas hacer, una galleta que puedas hacer, etcétera, una asesoría que puedas brindar. Y según lo que valore la gente, te va a dar, digamos, te va a pagar por eso, la empresa o un tercero. Si el dinero viene del trabajo, ¿de qué depende entonces que ganes más? He puesto el ejemplo de Elon Musk porque me parece muy interesante esto. Miren, Elon Musk el año pasado ha recibido 56.000 millones de dólares de sueldo. Para que tengan una idea, eso es como toda la plata que hay. Hace un rato vimos que en enero habían 178.000 millones de soles en todos los bancos, tenían todas las personas como nosotros. Este señor en un año ha ganado 56.000 millones de dólares. Eso le han aprobado que sea su sueldo. ¿Por qué alguien puede ganar tanto? Porque la productividad, lo que aporta, lo vale. Y les voy a poner un ejemplo. La otra vez estaba leyendo y este señor había conseguido hacer algo que era una locura. A diferencia de la NASA, él mandó a construir los cohetes de un material de fierro que gastaba más energía para moverse, pero que permitía que no se desintegre y que regrese a la Tierra, y lo consiguió. Yo cuando lo leí dije, es una locura, y lo hizo. Esto parecía, no sé, una película de ficción. Imagínense los miles de millones que se ahorraron saliendo de la Tierra y luego regresando. Entonces, un tipo que tiene esa creatividad, que tiene ese don, pues obviamente tiene una productividad muy alta, ¿no? Y ese es su sueldo, imagínense, o sea, el sueldo depende de la productividad. Aterrizando ya la idea, miremos a Juan a la izquierda y a Mario a la derecha. Juan es un empleado de limpieza y Mario es un gasfitero. ¿De qué depende que ganen más? Un gasfitero, en este caso, perdón, un empleado de limpieza, en Perú gana a la hora 12.50 más o menos. Y en Australia, ese mismo empleado de limpieza gana 86 soles. Entonces, Juan ganaría 7 veces lo que gana en Perú en Australia. Y en el caso de Mario, gana 3.000 soles al mes en el Perú y en Estados Unidos ganaría 17.000. ¿De qué depende que Mario y Juan ganen más? Ensayando respuestas. La primera, en Australia y Estados Unidos la gente, el empleador es más buena gente. No. En Australia y Estados Unidos los empleados son más trabajadores. No, porque Mario y Juan podrían viajar a esos países y trabajar tan igual y les van a pagar más. Tercero, porque los empleados no pagan impuestos en esos países. No, también pagan impuestos. La respuesta correcta es la 4, porque en Australia y Estados Unidos hay más inversión. Lo que se llaman las tasas de capitalización son mayores y de eso depende
que un médico, abogado, arquitecto, taxista, empleado del hogar, de limpieza, gasfitero, gane más allá que gane más aquí. En cualquier parte del mundo, los sueldos dependen de las tasas de capitalización. Ojo, estamos hablando de la plata, del sueldo. El trabajo siempre va a depender de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en el Perú, la población económicamente activa, el 95% tiene trabajo, pero solamente el veintitantos por ciento tiene un sueldo formal, etcétera. Entonces hay una diferencia entre lo que gana y el trabajo que depende de la oferta y la demanda. ¿Qué son las tasas de capitalización? Es la conjunción de dos cosas. De un lado, el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Lo que ustedes están haciendo. Educándose, es el ingenio, la capacitación, la innovación, la experiencia de los años que te da la habilidad, etcétera. Con la inteligencia artificial, el poder manejar, el hacer el prompt, etcétera, es el saber preguntar. Ese es el capital humano, el cerebro. A mayor capital humano, evidentemente la persona debería ganar más. Y las tasas de capitalización que son, es el capital físico, es el dinero, la tecnología, las máquinas, ¿de acuerdo? No es lo mismo si tengo que arar un campo, utilizar un buey con una yunta, que utilizar un tractor, no sé, John Deere de última tecnología. Con el otro, con el buey me voy a demorar 3 semanas y con el tractor lo voy a hacer en un día y medio. El que maneja el buey no va a ganar lo mismo que el que maneja el tractor. Entonces, esos son el capital físico, ¿de acuerdo? Y de eso depende de las tasas de capitalización el crecimiento económico. Entonces, ¿de qué depende, regresando al gasfitero y al señor de limpieza, de qué depende que ellos ganen más? Pues depende de las tasas de capitalización. Y las tasas de capitalización vienen del ahorro. El ahorro permite la formación de tasas de capitalización. Para que ustedes se metan a un curso necesitan invertir, necesitan ahorrar, o sus papás o sus familias. Si ustedes tienen que comprar una máquina para hacer algún desarrollo, para imprimir en 3D, para hacer como el tractor que les decía, necesitan de tasas de capital. Entonces, eso viene del ahorro. Este es el círculo virtuoso del ahorro, señores. Todo empieza con la producción. ¿Se acuerdan las galletas? Tú haces tus galletitas y vas a vender. Creas un producto. Cuando tú produces, te van a venir en segundo momento los ingresos. Vas a recibir dinero por los ingresos que tú tienes. Los ingresos, la plata que tú tienes va a permitir el consumo y el ahorro. Y tú vas a consumir lo que la gente vende y vas a consumir más lo que más te gusta. Es súper subjetivo y el ahorro es una decisión. Cuando la gente ahorra, permite la inversión. Esto genera trabajo. Cuando no hay inversión, no hay trabajo. Obviamente la inversión genera trabajo, el trabajo reduce la pobreza y el trabajo genera producción y otra vez empieza todo el círculo. Este es el círculo virtuoso del ahorro. Por eso es súper importante cuando ustedes asesoren financieramente a una persona, tienen que trabajar esquemas de ahorro, porque si no trabajan esquemas de ahorro y no logran entender qué sesgo tiene la persona, nunca va a poder progresar. Nunca. Eso no va a funcionar. Bueno, cerrado este tema, vamos al cuarto tema ahora. ¿Qué debo saber para ser un asesor financiero? Acuérdense que el programa ejecutivo que vamos a lanzar el 17 de marzo busca capacitar para que esta persona, para que ustedes puedan ser asesores financieros. Entonces, lo primero es tener una visión 360 grados. Es decir, un asesor financiero no solo debe saber negociar, no solo debe saber de contratos, no solo debe saber a quién preguntarle, no solo debe ser un poco de matemática, no solo debe saber lo que hemos visto de inflación, o de interés compuesto, no solo o diversificación del riesgo, tiene que tener una visión omnicomprensiva, tiene que tener capacidad de consulta, tiene que saber a quién recurrir, ¿no? Preguntar. Tiene que manejar los productos. Oye, ¿qué es un descuento de letras, un factoring? ¿Cómo monetizo esto? ¿Cómo hago para prepagar? ¿Cómo refinancio? ¿Cómo reprogramo? Todas esas cosas parten de lo que debe saber un asesor financiero. Tiene que saber planear, tiene que saber algo de tributario. Oye, voy a vender esta propiedad, ¿qué tributo aplica? Y tiene que saber de banca, de finanzas. Ojo, no quiere decir que deba conocer a profundidad. Lo que quiere decir es que tiene que tener noción y saber a quién preguntar, a quién recurrir, a dónde ir. Eso es lo que tiene que saber. Entonces, hay dos tipos de conocimientos en el mundo de las finanzas. El conocimiento empresarial, que casi es algo que se aprende haciendo, que es la habilidad para emprender, la creatividad, la toma de decisiones, el dirigir. Piensen en Elon Musk, qué capacidades empresariales puede tener esta persona, ¿de acuerdo? Y luego viene el conocimiento técnico para asesorar, ¿no? Saber de matemática financiera, saber la diferencia entre una TEA, una TREA y una TCEA,
cómo se evalúa un activo, qué es un estado de pérdidas y ganancias, qué es la utilidad, cuánto es el retorno, tener claro esas ideas, ¿no? ¿Cuál es la contribución, cuál es el margen de contribución positivo? ¿Qué tipo de contrato debo firmar? Si es un arrendamiento, si es una cesión de derechos, ¿qué pasa si hago esto? O sea, debe tener un conocimiento o al menos saber preguntar a quién, ¿no? Es muy interesante porque el asesor financiero se convierte en un todista, pero que tiene que tener un conocimiento no demasiado profundo, pero sí general de varias cosas. Y lo más importante es que tiene que saber a quién recurrir y preguntar para compartir. Y así a él también le van a llamar para preguntar. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo gráfico. Una persona que conozco hace 12 años emprendió con un restaurante. O sea, yo conozco a la persona 12 años y veo que tiene un restaurante y le va bien porque lo veo lleno. Y me dice, necesito 120.000 soles para comprar una cámara de frío. Me propone que le preste la plata por 12 meses y me va a pagar 12% de tasa de interés. A mí justo se me vence un depósito a plazo por 80.000 soles, o sea, no tengo los 120, pero tengo 80, que constituye en marzo del año pasado a tasa 7,25. Y hoy el banco me lo quiere renovar a 5,10 y él me ofrece 12. Entonces viene a ti y te pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? O sea, tú te has convertido en ese momento en un asesor financiero. El asesor financiero debería mapear en este caso lo siguiente: hacer un análisis para ver si le aconsejas invertir o ahorrar, analizar cuál es la fuente de repago, qué garantía vas a tener, qué nivel de confianza tienes con la persona y cuál es el perfil de riesgo. Entonces, porque el mejor préstamo obviamente es el que se cobra. Y el asesor financiero debería saber de garantías. Miren, cuando tú, antes del préstamo, el acreedor está en este nivel y el deudor está acá. ¿Cómo rompes esa ventaja estratégica con una garantía? Tú tienes que buscar una garantía que sea lo suficientemente sólida para que no estés descubierto. Si tú le preguntas al de restaurante, oye, ¿el local es tuyo? No, es alquilado. Las máquinas, no, pues ¿qué voy a hacer con las máquinas? Tienes que pensar como asesor cómo vas a conseguir una garantía que haga que esté más tranquilo tu cliente, ¿no? Luego tienes que hacer un análisis numérico. A ver, tengo la opción de ahorrar o de invertir. Yo tenía 80.000 soles a 7,25, ahora me van a dar 5.800. Por lo tanto, voy a tener 85.800 soles. Y ahora me dan la posibilidad de dejarlo con 5,10%, o sea, voy a ganar 4.300. Pero mi compañero me dice que si le doy 85.000 a 12%, me podría dar 9.700 soles si me paga mensualmente o 10.200 si me paga el vencimiento. ¿Qué me conviene? Ahorrar o invertir. Matemáticamente parece que ahorrar gano más del doble. Mensualmente por lo menos recibo menos dinero, pero recibo mensualmente. Este análisis matemático lo tienes que hacer. Hoy en día con la inteligencia artificial puede ser muy fácil, pero tienes que hacer el número, tienes que entender el número, tienes que saber que es una TREA, que es una tasa de costo efectivo anual, que no es cosa del otro mundo, pero tienes que tener noción. No basta el número. Mira, ya hemos visto la parte de las garantías, estamos viendo el análisis numérico de qué es lo que le conviene, ya no viene el análisis integral. Un asesor financiero tiene que hacer un análisis financiero, tiene que ponderar el riesgo, ver cómo le va, pedirle documentos del negocio, analizar, porque le va a prestar 80.000 soles, analizar la TEA que hemos visto ahorita, el plazo del crédito, la forma de pago, luego qué garantía. Por ejemplo, en este caso podría ser una garantía de fianza solidaria. ¿A quién le pedirías la fianza? ¿Quién garantizaría a este amigo? Podría ser su papá, podría ser el socio, podría ser su esposa. O de repente que te firme una letra de cambio. ¿Qué es una letra de cambio? ¿Quién tiene que aceptarla? ¿Quién firma como aval? Etcétera, ¿no? Luego, en el tema contractual, ya te doy la plata, te transfiero, pero ¿qué documento vamos a firmar? Tiene que ser un contrato de mutuo, tiene que tener firmas legalizadas, tiene que tener fecha cierta. En la parte tributaria, cuando me pagues, ¿tengo que pagar impuestos? ¿No tengo que pagar impuestos? ¿Cómo entrego la plata en efectivo? Todas esas cosas tiene que mapear un asesor financiero. Y poniéndote en el peor escenario, tienes que cobrar, tienes las direcciones correctas, has protestado el título de valor, has pactado penalidades. Entonces, como se dan cuenta, esta visión 360 de un asesor financiero tiene que comprender todo eso. Eso es algo que poco a poco se va aprendiendo, pero con el ejercicio uno logra dominar. Yo no tengo que saber todo sobre una fianza solidaria, tengo que tener la noción de qué es y dónde conseguir un modelo o a quién recurrir. Resolviendo el caso, la respuesta tendría que ser esta. Es una respuesta: firma un contrato de mutuo con firma legalizada, incorpora fechas de pago, un cronograma, pacta la tasa de interés por escrito,
la compensatoria y la moratoria, pon una penalidad si no te cumple, entrega el dinero por un medio bancarizado siempre, porque si no hay un problema, puedes sacar un cheque de gerencia o puedes hacer una transferencia, recibe el pago a través de un medio bancarizado también, incluye una fianza solidaria del papá de de tu amigo, de la esposa y del otro socio. Esta fianza solidaria debe tener, no debe, debe ser sin beneficio de exclusión, debe ser ilimitada, debe ser irrevocable. Y cuando te paguen, tú vas a tener que pagar por los intereses 5% de impuesto a la renta. Entonces, eso es lo que hace un asesor financiero. Cierra todo el círculo, le da la seguridad contable, tributaria, legal, financiera. Y eso se aprende. Todo eso se aprende. Hay diversos conceptos que se van aprendiendo. Esta visión 360 en este ejemplo, a la mano izquierda tienen todo lo que debes saber. Tienes que saber un poquito de la TEA, los contratos que tiene que firmar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no utiliza un medio bancarizado? La SUNAT inmediatamente va a encontrar un enriquecimiento no justificado. En la parte tributaria tienes que conocer de los tipos de impuestos, que son cinco, las garantías personales, que son dos, que es una legalización de firma y otros temas similares. Esa es la visión 360 de un asesor. Eso es lo que tiene que aprender. Entonces, en el programa ejecutivo vemos este tipo de cosas. Y como esto, y esto es solo un pantallazo, imagínense todo lo que tiene que más o menos ir conociendo. Tiene que saber qué es un CPP, un cliente con problemas potenciales, qué es un lisis, qué es una anticresis, cómo funciona un aval, qué es una hipoteca, qué es una renta variable cuando quieres invertir, qué es un cheque, qué es el protesto o el castigo contable. La deuda está castigada contablemente, soy 100% pérdida, qué son los bonos, etcétera, etcétera, ¿no? O primero que para que le den poderes que celebre una junta de acreedores, que si vamos a ver el inmueble que va a dar en garantía, saque un certificado registral inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, es una noción bastante amplia la que debe tener la persona. Hemos llegado al final. Nosotros hemos hecho este webinar para mostrarles a ustedes un poco todos estos conceptos y que ustedes puedan también, digamos, de algún modo poder participar del programa ejecutivo que vamos a lanzar. Este programa ejecutivo tiene tres bloques. El primer bloque es el manejo del dinero y el ahorro, que es parte de lo que hemos visto ahora. El segundo es el manejo de los intereses, flujos de análisis, tasas de amortización y todo. Empieza a un nivel cero hasta un nivel un poco más avanzado para que ustedes entiendan. Y luego finalmente, cuando ya se ha ahorrado, pues la inversión e instrumentos financieros. De eso se trata, ¿no? Entonces les decía que el programa empieza el 17 de marzo. El programa es bastante completo. Son 96 horas, de las cuales dos tercios son de clases, digamos, directas. Y cualquier duda, pues estamos aquí para absolverlas, ¿no? Entonces, eso hemos querido tratar con ustedes. No sé si tienen alguna duda. Dice, pero ¿cómo se compra acciones en Perú de manera segura? Las acciones son de las empresas que cotizan en la bolsa normalmente. Para que tú compres acciones, Liz, tienes que recurrir a través de un intermediario que se llama un agente de bolsa, ¿de acuerdo? O tienes que ir a una empresa que tenga esta intermediación y así puedes comprar acciones de manera segura. Las acciones que tú compres van a estar a tu nombre. Por ejemplo, yo podría comprar mañana acciones de Volcan en Perú o de Buenaventura. Voy a la gente de bolsa, me inscribo, me hacen mi perfil, le deposito el dinero, compran cuando yo les digo, lo mantienen en cartera ellos y venden cuando tienen que venderlo cuando yo les digo. Así se compran las acciones. Puedes comprarla también a través de alguna página de internet segura que tú conozcas, pero es la forma como se compran las acciones de empresas peruanas. También se puede comprar acciones de empresas del extranjero, pero cuando tú eres un asesor de finanzas, y tú quieres asesorar en acciones, tú tienes que conocer el mercado, tienes que conocer la proyección. Hace 3 semanas alguien me preguntó, oye, hay unos bonos de Telefónica del Perú que están pagando 20%. ¿Qué te parece comprar esos bonos? Entonces, cuando analizamos los números, cuando analizamos los balances, digo, no, ni hablar, porque la situación financiera no podría mañana tener problemas. Oye, pero es Telefónica. Pero si tú me preguntas como asesor, yo no te recomiendo eso, porque hay opciones que pueden ser menos rentables, pero más seguras. Y miren lo que pasó. Telefónica se está cogiendo a un proceso concursal. También se ve temas de proceso concursal. Bueno, dice otra persona, ¿es recomendable invertir en acciones a través de un app, del app eToro? No conozco el app eToro, ¿ok? Pero yo sugiero, si tú quieres invertir en acciones, tiene que ser un app o una empresa de reconocida trayectoria. O sea, busca información de ellos, porque si tú te metes a invertir y después tienes problemas, no tienes a quién reclamarle, ¿no? José Vargas dice fondos mutuos. Los fondos mutuos
hoy en día son una alternativa de inversión variable. Pero ¿qué está sucediendo hoy día en el mundo? En febrero, por ejemplo, la AFP, que es como un fondo mutuo que divide su dinero en cerca de 300 tipos de instrumentos, han perdido plata en el fondo 3 en febrero. Y hoy en día, con las decisiones que ha tomado hace 2 días, en marzo, Trump, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con la bolsa. Y los fondos mutuos a veces invierten en bolsa. Entonces hoy día está medio complicado eso, ¿no? No es lo más seguro. Hoy día, si alguien viene para que lo asesore y me dice, oye, tengo 100.000 soles, ¿en qué lo invierto? Fondos mutuos no en este momento. Hay que analizarlo, porque puede pasar ciertas cosas. Fondos mutuos de bajo riesgo, sí, podría ser fondos mutuos de bajo riesgo, pero ¿cuánto es tu rendimiento? Si los fondos mutuos de bajo riesgo ahorita te están dando 2-3%, más seguro es meterlo en una cuenta o un depósito a plazo por 30 días o 60 días. Va a depender ese es el análisis que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ir llevando o diversificar. Oye, de tus 100.000 soles, 30.000 acá, 30.000 allá y 40.000 acá y vas viendo. De repente es más seguro, no fondos mutuos, sino bonos. Vamos a un banco o vamos a una empresa donde puede, digamos, ofrecérselo, comprar bonos que te pueden dar una rentabilidad de 5,5%. Hay bonos que están bastante bien, ¿no? Obviamente hay que ver que sean bonos líquidos que se pueda salir rápido, porque ese es el tema. Fácil entrar, difícil salir. El trading también es una buena opción. Mira, ahorita, por ejemplo, hoy día el dólar ha cerrado en 3,66, me parece. Ha llegado incluso en el día en 3,65. Tú podrías tradear con dólares. Tú sabes que en el ciclo de negocio del dólar, siempre en marzo en el Perú baja. ¿Por qué? Porque tiene que pagarse rendimientos de bonos, las empresas venden dólares para pagar bonos, para pagar utilidades, entonces sabes que el dólar va a bajar. Hay mucha gente que en este momento está comprando dólares a 3,66 y de acá a un mes y medio el dólar debería recuperar a niveles de 3,72, 3,74, 3,75. Ese 2% que puede ganar en un mes y medio, si tiene ese análisis anualizado, es como un 28-30%. Entonces, sí es una situación interesante el trading, pero siempre va a tender a llegar a ese nivel. Pero pueden pasar muchas cosas con el dólar. Entonces ahí es hablar con el asesorado bien, explicarle y que entienda lo que se está metiendo. Siempre que asesores a una persona en finanzas personales, tiene que entender bastante bien en lo que está entrando, ¿no? Porque si mañana sale algo mal, la decisión es de él y quien pierde es él. Entonces hay que explicarle todas las aristas. Pero hoy el trading, al menos de monedas, está interesante en este momento porque se ha abierto esta ventana, ¿no? Esta ventana de dólar baja y va a subir y entonces tienes esa opción. Pero es parte de la asesoría que debes brindarle y que también se ve en el programa ejecutivo que les he mencionado. Eso es, no sé si tienen alguna otra pregunta. Nuevamente invitarlos, si les interesa esto, podemos profundizar en el programa ejecutivo. Ahí dictamos 3 personas. Y nada, eso es. Si no tienen otra pregunta, les agradezco por su presencia. Espero que la charla haya sido de su provecho, les haya abierto algo más el panorama. Y muchísimas gracias por su presencia. Ahí me pregunta Ay, José Vargas del sí, seguro de vida. Sí. perdón, Miguel Ángel, Alfredo, de sí. continuo aquí. Quería Dale, por comentar de favor. que nuestro asesor educativo va a brindar la información para que para que puedan inscribirse. Así que no sé si respondemos esta preguntita y le damos pase a Pablo para que les dé toda la información para su inscripción para este 17 de marzo, el inicio del programa. Excelente. Respondo entonces la pregunta de José Vargas sobre el seguro de vida. El seguro de vida tiene como propósito resguardar, obviamente, ante algún evento que tus deudos, que tus herederos reciban. Hay tipos de seguro que permiten una rentabilidad. ¿Por qué? Porque de la cuota que pagas, una parte se va a cubrir tu seguro y la otra parte se va a inversión. Lo que tienes que ver en ese caso es si tú tienes el perfil para seguro de vida. Por ejemplo, en mi caso, yo sí soy un perfil y tengo un seguro de vida hace varios años, hace más de 15 años. ¿Por qué? Porque yo he razonado de esta manera y he sido parte de una asesoría en eso. Si a mí me pasa algo hoy día y yo tengo 2 hijas, entonces el seguro va a cubrir en efectivo un dinero de retorno para mis hijas y eso es como una herencia. De acuerdo a una herencia, el día que yo no esté, les va a llegar un dinero en efectivo. A mí sí me interesa. Y de paso, yo he privilegiado más la cobertura de vida más que la inversión, porque la inversión es variable. Hay años que ha ganado 1%, 3%, 4%. En mi caso, yo he buscado un seguro que pondera más el monto de cobertura sobre la inversión. Para inversión he hecho otra cosa, ¿me entiendes? O sea, he ido por otro lado, no he ido por
el tema del seguro propiamente. Pero es un tema que también analizamos en el programa ejecutivo. Es bien interesante. Yo creo que depende de la edad de la persona también cuando lo toma. Mientras más joven, mucho mejor. Eso, chicos, por mi lado. Le cedo la palabra a Pablo. Gracias, Gracias. Alfredo. Agradecemos tu participación. Dame un segundo, le voy a habilitar los accesos a Pablo. Claro que sí. Listo. No sé si nos permites compartir pantalla, Sí, por sí, sí, favor. por favor. Ustedes Gracias. tomen yo dejo de compartir, ustedes adelante. Gracias. Dale, Pablo. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Lu, por el pase y muchas gracias también al docente por este webinar que nos acaba de brindar referente al programa ejecutivo en asesor de finanzas personales. En esta apartado vamos a ver lo que es la duración del programa, el costo y cómo va a poder realizar los pagos correspondientes referente al programa, pues, ¿no? Este programa va a estar llevando lo que vendría a ser 6 temas a tratar. El primer tema va a ser planeamiento financiero personal. El segundo tema va a ser valor del dinero en el tiempo. El tercer tema va a ser productos financieros para la toma de decisiones crediticias. El cuarto tema es productos financieros para el ahorro. El quinto tema es entidades e instrumentos de inversión y ahorro. Y el sexto y último tema es inversión para el futuro, pensión AFP o seguros. Cada asignatura va a tener un tiempo de duración de 2 semanas, en el cual el programa va a tener un tiempo de duración de 3 meses. Este programa va a estar iniciando este 17 de marzo. Como le había indicado previamente, este programa tiene un tiempo de duración de 3 meses. Quiere decir que va a estar durando 12 semanas, pues, ¿no? El total de horas del programa son 26 horas lectivas. El horario del programa es miércoles y viernes de 7:45 a 10 p.m. Y el costo total del programa es de 2.700 soles. En el programa no se va a pagar ningún derecho de matrícula, solo se va a realizar el pago referente al programa que vendría a ser los 2.700, ¿no? Estos 2.700, el alumno va a tener la facilidad de poder realizar un fraccionamiento en 4 cuotas sin ningún tipo de interés. Manejamos 3 medios de pago por cualquier banca móvil, tarjeta de crédito o débito y desde el mismo aplicativo de la banca móvil Yape, pues, ¿no? A todos los alumnos que han participado en este webinar van a tener un descuento especial de 30% en todo el programa. No solo va a ser en la primera cuota, sino que el descuento va a estar aplicado en todo el programa, pues, ¿no? De los 2.700 que va a costar el programa, va a tener un 30% de descuento. Y en esta ocasión se pueden contactar con nuestra supervisora del área comercial, que es Susi Sobero. En pantalla van a poder ver lo que vendría a ser su número de contacto, el 954-441-672, para que se puedan comunicar y le puedan brindar detalle del programa que estaríamos iniciando este 17 de marzo, pues, ¿no? Y en esta ocasión, si el alumno se le complica escribir el número, puede escanear el código QR para que les dirija directamente al WhatsApp de la supervisora. Y eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a Luciana para que pueda dar fin al webinar. Muchas gracias, Pablo, y agradecer a todos los asistentes de este webinar. Se les va a estar enviando la grabación de la charla que hemos tenido hoy con el docente y experto Alfredo Marín. Y bueno, dejo en pantalla un momento más el QR para que puedan escanearlo. Si no, igualmente nos vamos a estar contactando con ustedes por correo por si desean mayor información. Y en el chat está el enlace que los lleva al landing del programa. Nuevamente agradecerles por su tiempo. Eso es todo de parte de Continua Continental. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Gracias a todos.